En un mundo tan digitalizado como el de hoy, todo se mueve por grupos masivos de información. La tecnología y todo lo que esta trajo fueron elementos que revolucionaron el manejo de datos y desde cosas tan grandes como el análisis de posibles inversiones hasta cosas más cotidianas como los datos de mercadeo que permiten la promoción y publicidad de un producto. Es por ello que veremos cuáles son esas ventajas del análisis de datos en una sociedad como la nuestra. Primeramente, empecemos hablando de los principales interesados, las empresas. Estas están en una recolección constante de datos para su posterior análisis y la realidad es que el análisis de datos termina siendo imprescindible para la guía en la toma de decisiones. Es así como estos, mediante el análisis de datos, logran recopilar lo necesario para llevar a cabo su objeto social. Los ejecutivos de las compañías son conscientes de que están desaprovechando oportunidades. Por ejemplo, el 93% de los directivos, según un estudio realizado por la firma de análisis Gartner, cree que están perdiendo un 14% de ingresos anuales por no sacar partido de estos datos. Es decir, las organizaciones son conscientes de que aplicar Big Data y analítica les permitiría incrementar sus niveles de facturación gracias a que el empleo de técnicas de analítica de datos no solo aumenta las cifras de facturación inmediatamente, sino que también contribuyen a la fidelización de los clientes, la atracción y el desarrollo del talento y la mejora de los procesos productivos. Ahora, uno de los principales efectos directos que tiene el análisis de datos puede ser el control de stock. La analítica de datos es un instrumento muy interesante que sirve para predecir el ritmo de consumo de los clientes. Gracias a su utilización, las organizaciones pueden establecer cómo la recurrencia y ajustar la producción o conocer en qué época del año se producen, por ejemplo, los picos de demanda. Esto permite adaptar el stock o el almacenaje a esas necesidades del momento específico, lo que elimina unos costes asociados a tener una gran cantidad de producto almacenado sin saber cuándo va a poder ser vendido o cuándo se espera que vuelva a tener una buena racha. Por el contrario, de esta forma se logrará satisfacer la demanda de los consumidores prácticamente en tiempo real porque la empresa ha sabido previamente cuándo se iba a producir este pico de demanda. Ahora, por otra parte, el análisis de datos también nos ayuda a tener una productividad más eficiente. Este en el sentido de que el empleo de técnicas de analítica permite conocer qué fases de la producción son más o menos largas y qué principales dificultades tenemos, qué puntos son susceptibles de mejorar y agilizar, y en base a todo esto nos permite una optimización para ser más eficiente en todo tipo de sectores, desde la industria del embalaje hasta la industria de la cerámica. Por ejemplo, imaginemos una empresa de producción de alimentos en conserva. Esta empresa decide implementar técnicas de analítica avanzada de datos para mejorar su eficiencia operativa. Entonces, veremos que primero la empresa recogerá unos datos de cada etapa del proceso de producción, desde la recepción de materias primas hasta el envasado final. Luego procederá a analizar los tiempos. Analizar los datos descubre que la fase de esterilización es la más lenta, ocupando un 30% más de tiempo del previsto. Esto pues se debe a que los autoclaves no están optimizados para diferentes tipos de productos. Entonces, a partir de ello, los datos también muestran que hay un alto porcentaje de producción rechazados en la fase de control de calidad debido a las variaciones en el tamaño de las latas. Por esta información, la empresa decide invertir en autoclaves más avanzados que permiten ajustes automáticos según el tipo de producto. Además, se revisa y ajusta esa maquinaria de envasado para garantizar que todas las latas sean uniformes en tamaño. Después de implementar estos cambios, entonces se esperaría que el tiempo de producción se reduzca significativamente y la tasa de productos rechazados disminuya al menos en un 15%, de forma así que la empresa ahora podrá producir más unidades en menor tiempo, reduciendo costos y aumentando la satisfacción del cliente. Finalmente, en la guía de cómo los datos ayudan a las empresas, también tenemos que puede ocasionar un menor consumo energético. Uno de los retos de las organizaciones de hoy en día, debido al calentamiento global y cómo el medio ambiente cada vez se vuelve más relevante en nuestra vida, sobre todo en un entorno como el de actual, de altos costes energéticos, la reducción de dichos consumos, gracias al empleo de la analítica de datos, se puede obtener una optimización de recursos en la producción que se traduzca a su vez en un consumo energético inferior y de esa forma en ahorro para la empresa y en un mayor respeto al medio ambiente y compromiso con la sostenibilidad. Este valor, que de hecho cada vez es más tenido en cuenta por las nuevas generaciones a la hora de consumir un producto u otro, lo que implica que hacer de este factor un elemento crucial para la empresa también garantizará un mayor lucro.
Ahora bien, a pesar de que al hablar del análisis de datos la estrella suele ser la empresa, en realidad este proceso es esencial en distintas áreas. Un ejemplo de ello puede ser la política y el gobierno. El análisis de datos es una herramienta poderosa que puede ayudar significativamente a las políticas de gobierno en varios aspectos clave. Por ejemplo, primero tenemos la toma de decisiones basadas en datos. Los gobiernos pueden utilizar el análisis de datos para tomar esas decisiones más informadas. Por ejemplo, analizar datos económicos y sociales se pueden identificar áreas que requieran inversión o intervención urgente. También tenemos la mejora de los servicios públicos. Los datos pueden ayudar a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, por ejemplo, cuando el análisis de datos de salud puede identificar patrones de enfermedades y ayudar a planificar mejor los recursos médicos y hospitalarios destinados a esa inversión. Otra medida sería, por ejemplo, las políticas de seguridad, analizando datos de criminalidad o datos de los lugares donde se encuentra una mayor reincidencia. Entonces los gobiernos pueden identificar áreas con alta incidencia de delitos y desarrollar estrategias específicas para mejorar la seguridad en esas zonas, ya sea jornadas de concientización o medidas pedagógicas en los colegios de la zona, entre otras. Por parte de la gestión de los recursos, también tenemos que el análisis de datos puede optimizar la gestión de recursos naturales y energéticos. Por ejemplo, los datos sobre consumo de agua y energía pueden ayudar a desarrollar políticas de sostenibilidad y conservación. Em, Luego, sobre la respuesta a emergencias, durante situaciones de emergencias como desastres naturales, el análisis de datos en tiempo real puede mejorar la coordinación de los equipos de respuestas y la distribución de ayuda a las áreas más afectadas, sin mencionar además que puede ser un elemento demasiado importante para futura prevención del mismo tipo de emergencias. Y por último tenemos que la analítica de datos también nos puede ayudar en la transparencia y la rendición de cuentas, porque el uso de datos abiertos y accesibles permite a los ciudadanos ver cómo se están utilizando los recursos públicos, lo que aumenta la transparencia y la confianza en el gobierno, así como también ayuda a la población a tener un mayor control de lo que se está realmente llevando a cabo en el gobierno. Por ejemplo, em, ver esto en un ámbito o un foco más general, lo podemos ver en un gobierno municipal que quiere mejorar la calidad del aire en su ciudad. Para eso emplea sensores de calidad del aire y datos de tráfico. El análisis revela que las zonas con mayor congestión vehicular son las que presentan los peores niveles de contaminación. Con esta información, el gobierno entonces podrá implementar políticas como la creación de zonas de baja emisión o promover el uso de transportes públicos y bicicletas o incentivar el teletrabajo para reducir el tráfico en horas pico. De esa forma, mediante el análisis de datos, se logró llevar a cabo una discriminación de la información que terminó en una propuesta de una política para mejorar la situación en concreto. Muchas gracias.